Bendiciones a todos, que estén muy bien. Hoy vamos a dar continuidad a nuestros programas de estudio de doctrina básica. Hoy estamos con el estudio del pecado, la naturaleza del pecado y todo lo que tiene que ver con la naturaleza del mismo. La idea es que cuando estudiamos la doctrina del pecado, es muy importante que nosotros sepamos distinguir por las diferentes corrientes. Siempre esto tiene que ver con las perspectivas de diferentes personas. Algunas personas que quieren ver al pecado como una enfermedad. Algunas personas que justifican las transgresiones morales. Algunas personas que niegan la existencia de Dios. Si Dios no existe, por lo tanto, no hay razón para la moral, no hay razón para la ética. Y nos vamos a apoyar en uno de los que vamos a utilizar es la teología sistemática de Grudem. Vamos a utilizar en este estudio la teología sistemática, ahí está, de Erickson. Y vamos a estudiar todo esto que nos interesa muchísimo. ¿Por qué nos interesa muchísimo? Porque la salvación está totalmente ligada al estudio del pecado, las transgresiones del hombre. Recordemos que la Escritura dice que el plan de salvación se fijó desde antes de la creación del mundo. Así que ya esto pone un reto para el estudio, pero vamos hacia adelante y vamos a ir resolviendo todas las dudas. Dice Grudem que podemos definir el pecado de la siguiente manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales tales como robar o mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Esto lo vemos ya en los 10 mandamientos, los cuales no solo prohíben acciones pecaminosas, sino también actitudes erróneas. Por ejemplo, no codicies la casa de tu prójimo. Así que como usted puede ver, cuando nosotros hablamos de pecado, el pecado está relacionado directamente con el ser de Dios, cómo es Dios. Por eso es que estuvimos estudiando los atributos de Dios. Dios es vertical, es recto, es justo, Él no haría mal. Sus capacidades no son como las nuestras, a pesar de que hay formas de decir que Dios tiene emociones, Él no actúa acarreado por sus emociones. Él es fiel, es justo, es vertical en todo lo que hace. Si Dios no tuviera esas capacidades, es decir, atributos, entonces nosotros no tendríamos razón para estudiar el pecado. Si Dios es un Dios flojo como los abuelitos, que todo lo toleran, pues entonces no habría razón para discutir que estamos violando las leyes de Dios. La doctrina del pecado es muy importante estudiarla porque de esta doctrina pues hay influencia en varias doctrinas que nosotros debemos conocer como creyentes. La doctrina de la gracia, qué es la redención, qué es la expiación, qué es el arrepentimiento, la salvación, el perdón de pecados. Todo esto depende de una acción previa, de una condición que el hombre tiene. Como lo dice el libro de Romanos que tenemos aquí a la vista, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis
por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un antes y un después. Haber sido libertados, lo que nos permite pensar que estábamos esclavizados, atados, amarrados en una posición diferente. Si soy libertado, me dan una carta de libertad, soy libre, pero no libre de actuar en donde estaba anteriormente. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces, si eso es importante, ¿qué significa todo eso? Y esto es lo que vamos a estudiar en algunos programas, en un par de programas más, varios programas, para determinar la naturaleza del pecado y tener claridad de nuestras condiciones. Miren, la mayoría de estudiosos dicen que uno de los mayores problemas de la doctrina del pecado es la propia naturaleza del hombre. Es el hombre y su forma de entender el pecado que rechaza él mismo, que él sea un pecador, que sea malo. Normalmente las personas se van a considerar muy buenas, no imperfectas. Dice Erickson de la siguiente manera: la doctrina del pecado es muy importante y muy controvertida. Es importante porque afecta y recibe la influencia de muchas áreas de la doctrina. Nuestro punto de vista sobre la naturaleza de Dios influye en nuestra manera de entender el pecado. Si Dios es un ser muy alto, puro y exigente que espera que los humanos sean como Él, entonces la más pequeña desviación del estándar ideal es pecado y la condición humana se encuentra en una situación muy seria. Recordemos que la Escritura dice que las personas que trataban de vivir por la ley, si rompían un aspecto de la ley, rompían toda la ley. También dicen las Escrituras que la ley vino para conocimiento del pecado. Lo que Dios hizo fue darle la ley al hombre para decirle, si tú violas estas cosas, estás violando mi moral. Ahora, la ley vino para poder parar un poco el desenfreno de los seres humanos y que los seres humanos pudieran tener como un marco de acción en donde se podían desenvolver y en donde no. De hecho, cuando nosotros vemos las leyes de nuestros países, nosotros vemos que los marcos de cada una de las leyes nos dicen a los ciudadanos qué podemos hacer, qué no podemos hacer. También de parte de la ley hay algo que pues da un poco de temor porque dice que el desconocimiento de la ley no implica que usted vaya a poder defenderse por ese desconocimiento. Esa ignorancia de la ley no lo hace a usted libre. Eso mismo aplica a nosotros con las leyes de Dios. Sobre todo que la palabra de Dios dice que las leyes fueron grabadas en nuestro corazón y que de alguna manera nosotros conocemos entre lo bueno y lo malo. Dice Erickson de la siguiente manera: nuestra manera de entender la humanidad también afecta a nuestra manera de entender el pecado. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, el hombre no debe ser comparado con otros hombres, sino como los estándares divinos. Todo lo que no sea alcanzar ese nivel es pecado. Si los humanos son seres libres, o sea, no están determinados simplemente por fuerzas de la naturaleza, entonces son responsables de sus acciones, y sus debilidades serán tratadas con más severidad, como si una fuerza determinante controlara o limitara fuertemente su capacidad de escoger o actuar. Ahora, ¿sabe que uno de los temas
del hombre es que los hombres, los seres humanos, consideran que, que el pecado es una enfermedad, que puede ser la capacidad simplemente de responder ante una situación. Ahora, eso no es lo que enseña la palabra. Eso no es lo que enseña la Escritura. Nuestra forma de entender el pecado también es importante porque tiene un efecto destacado en nuestro punto de vista sobre la naturaleza y estilo de nuestra vida. Nosotros podemos inclinarnos a pensar que la bondad de las personas los excusa de pecados, los excusa de transgredir la ley de Dios. Voy a dar un ejemplo. Digo una mentira blanca, es la expresión que utilizamos muchos seres humanos. Era una mentirita blanca, yo no quería, pero tuve que hacerlo porque si no lo hacía, el problema iba a ser mayor. De acuerdo. Evitaste un problema más grande. Ahora te metiste con un problema con Dios directamente. Porque a Dios no le gusta la mentira. Para él la mentira representa violar sus leyes morales. Entonces, aunque tú consideres que eso te exime de una culpa humana, delante de Dios eres culpable. Así que, ¿cómo arreglar esa situación? Por esas situaciones que el hombre considera en su forma de medir el pecado, es que las iglesias muchas veces no llegamos al nivel de santidad que se requiere. ¿Por qué? Lo digo porque hay un libro, de hecho, por ahí anda, que se llama Pecados Imperdonables, porque nosotros somos muy dados a condenar los pecados visibles, pero no condenamos pecados menores que también están infringiendo la ley moral de Dios. Y eso es delicado porque condenamos a un violador, pero no condenamos a la hermana o hermano que se la pasa en chisme en la iglesia todo el tiempo, o las rebeldías u otro tipo de actuar que también están infringiendo la ley moral de Dios. Pero ahora no solo esa ley se infringe, porque nosotros podemos estar infringiendo la ley moral de Dios directamente y con nuestra manera de actuar. Podemos estar violando las leyes. Así que nuestra manera de entender el pecado es muy importante porque tiene un punto de vista muy importante de cómo nosotros consideramos nuestro nivel de bondad. Si por buenos pudiéramos ser salvos, pues muchísima gente que está en una iglesia jamás alcanzaría un nivel de santidad ni estaríamos cerca de un nivel de perfección. Por eso es que hay un plan de salvación. Pero no estamos discutiendo el plan de salvación, estamos hablando acerca del pecado. Nuestro enfoque de los problemas de la sociedad también pueden estar gobernados por nuestra forma de ver el pecado. Ladrón que roba ladrón, dice la gente, tiene 1000 años de perdón. Está bien que tú le robes a él porque él es ladrón. Está bien que tú lo hayas matado porque él es un homicida, un asesino. Nuestra manera de entender el pecado, pues, permite ver cómo nosotros actuamos socialmente o en comunidad. Si nosotros permitimos que el medio ambiente se altere, porque nosotros somos permisivos a ciertos pecados y a ciertos pecados no, va a llegar el momento en el que este pecado, aunque sea menor, va a reclamar al mayor y el mayor va a reclamar al menor. Y esto es lo que pasa en muchos lugares y en muchas casas con muchas personas que le reclaman a sus padres: mira, tú me estás condenando por esto, pero tú le permitís a mi hermano esto. ¿Por qué no le decís a mi hermana esto también? Nuestra manera de ser permisivos muchas veces hace creernos que Dios actúa de la misma manera.
No, Dios va a actuar más duramente con el que violó a la niña, con el que asesinó al niño, el que mató a esa familia, el que robó todo eso. Pero a mí, que me estoy robando 10, 5 quetzales, pues Dios no va a hacer nada conmigo porque mi pecado es menor. O, vamos más adelante, hay personas que consideran que como están pecando o están violando leyes ellos mismos y no le están haciendo daño a nadie más, como no se meten con el prójimo, pues entonces no hay problema, porque soy yo, es decir, yo no le estoy haciendo daño a nadie para que me culpen, porque no todas las leyes tienen que ver con transgredir la propiedad privada, hacerle daño al prójimo, sino también tienen que ver con nosotros mismos. Hace muchos años, ¿sabe usted que yo recuerdo, por ejemplo, que el alcoholismo era una violación que llevaba a la gente a la prisión? Creo que eso ya no se acostumbra, pero antes eso implicaba cárcel. El beber, el fumar, el drogarse. Son leyes que los hombres están luchando para que se quiten. Es decir, humanamente hay cosas que hay que arreglar y humanamente hay cosas que no. Ahora, eso es humanamente. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Ese es el punto. Porque nosotros aquí podemos tener leyes para vivir en armonía como seres humanos. Si la vida se tratara solo de vivir en armonía como seres humanos, respetar los límites de tu casa, respetar los límites de las vías, los altos, pase, pues sería maravilloso, ¿no le parece? Pero nosotros tenemos que pensar más allá de la muerte. Tenemos que pensar más allá de la muerte. Tengo aquí un diccionario bíblico con la definición de lo que es pecado. Y dice, transgresión voluntaria de preceptos religiosos. Solo a un Dios adorarás, solo a Él servirás, por ejemplo. Puede ser una definición. Cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Una ley moral, ¿qué se me ocurre como una ley moral? Que ya no es tan ley moral. Desnudarse ante el público. Eso era, en algunos lados está penado por las leyes. Pero a Dios le gusta la desnudez, parece que no le gusta la desnudez. Que tú te desnudes delante de la gente. Pero ¿y qué pasa en los matrimonios? Pues obviamente está permitido. Esto es lo que nos interesa. Todo aquello que es contrario a la personalidad de los caminos de Dios. Ahora, ¿quién define eso? ¿Definimos nosotros los caminos o lo define Dios? Los caminos los define Dios. Dios define qué normas morales nosotros rompemos para que Él nos vea de diferente manera. Entonces, vamos a ver más adelante que este es un tema difícil de discutir porque para mucha gente este concepto es totalmente ajeno a su manera de ver la vida, a su manera de vivir. Usted le dice a muchas personas, un ejemplo, mira, beber no es bueno, y le dicen inmediatamente a uno, bueno, y decime en dónde está escrito. Como muchos pecados, en dónde dice que fumar es malo, en dónde dice que esto es malo. Y no vemos más allá de lo que puramente puede estar escrito, sino que se amarra en la norma de Dios. Por ejemplo, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cualquiera, pues, que corrompa este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, peca contra sí mismo. Entonces ya hay una violación. Entonces, ¿qué cosas nos pueden hacer daño?
como el no cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, o como hacerle un daño extremo al cuerpo, cuidándolo, tratándolo de cuidar. Hay gente que ama, se vuelve hedonista, es decir, amadora de sí mismo. Entonces esto parece ser que deja la línea como intermedia, pero no es así. Porque entonces si yo no daño mucho mi cuerpo, estoy bien. Si yo no soy excesivo en beber, estoy bien. Si yo no soy excesivo en fumar, está bien. Y no es el pensamiento que Dios quiere que tengamos. El pensamiento que Dios quiere que tengamos es que nosotros seamos firmes en las cosas que nosotros creemos que son consideradas como violación a sus leyes. Para eso nosotros necesitamos estudiar términos que están relacionados con las causas del pecado. Términos como la ignorancia, el error, la falta de atención, errar al blanco, irreligiosidad, transgresiones, iniquidad, rebelión. Hay más términos: traición, perversión, abominación, malvado, culpa, problemas. Todo esto necesitamos estudiarlo para poder darle un marco a la ley. ¿De dónde vino la ley? La ley vino de lo alto, vino directamente de Dios. De Dios es que vino la ley. Así que cuando nosotros estudiamos, pues, el pecado, necesitamos darle un marco de referencia a esta doctrina. Teniendo un marco de referencia a nuestra doctrina, entonces va a ser más fácil que nosotros tengamos conocimiento de las cosas que Dios no se agrada, que debemos evitar. No solo por conveniencia de nuestra relación con Dios, sino por también cuidado de las demás personas que requieren un testimonio. Pero sobre todas las cosas es importante que nosotros estemos convencidos de nuestra posición, de nuestra actitud, de nuestra violación, de ver que hemos estado violentando a Dios, hemos estado corrompiendo su moral. No que Dios sea violentado. Dios no va a ser corrompido por nuestro pecado, pero sí va a ser ofendido. Las ofensas por nuestros pecados están ante sus ojos y a Dios obviamente no le agrada lo que nosotros hacemos. Como a Dios no le agrada lo que nosotros hacemos, entonces es necesario que nosotros no pensemos respecto al pecado como una enfermedad, como una simple falta a la moral, sino que veamos lo que la Escritura dice. El pecado provoca muerte. Es un tema que no es agradable. No nos gusta pensar en nosotros mismos como personas malas, malvadas. Sin embargo, la doctrina del pecado nos dice que nosotros somos personas desviadas. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la gente se molesta porque entonces empiezan a decir, pero ¿cómo es posible que yo herede los pecados de gente que yo ni conocí? Como Adán y Eva. Pero porque la Biblia dice, por un hombre entró el pecado, por uno vino la salvación. Nosotros venimos todos de Adán y Eva. Desde allá se pueden contar nuestras raíces. Y hemos heredado pecados de generación en generación. Y nosotros mismos que tenemos malos pensamientos, que tenemos acciones incorrectas, sabemos que las cosas son malas. En nosotros hay un instinto. Sabemos lo que es malo. Cuando usted mira a un niño pequeñito y hace una travesura y ve que el niño se esconde, nadie le ha enseñado, pero él ya intuye que hizo algo malo.
Lo que los seres humanos no tenemos es que estamos incapacitados de autocorregirnos. Podemos dejar hábitos malos, pero el pecado, erradicarlo de raíz de nuestro corazón, solo a través de la obra de Jesucristo que santifica nuestras vidas. Y aún santificados y apartados para Dios, nosotros seguimos violando leyes todos los días. Seguimos siendo pecadores. Si todos los días tuviéramos que sacrificar a Cristo Jesús, pues eso sería contra lo que la Escritura dice. Por eso es que cuando Jesús pagó por nuestros pecados, lo hizo una sola vez y para siempre. Nuestra vida en santificación, esa es una obligación para cada cristiano, como lo leímos en el libro de Romanos. Así que cuando nosotros hablamos de lo difícil que es discutir sobre el pecado, es porque pensamos que esto para mucha gente es ofensivo, es nocivo, no gusta a los seres humanos. Los seres humanos tienen una medida de culpabilidad y tienen además una medida de moral personal y propia, y no les gusta que se hable de la moral judeocristiano, para nada no les gusta, y sobre todo en una sociedad que se ha apartado de Dios. ¿Piensa usted que eso provoca culpa, provoca que la gente se sienta señalada, discriminada? Y sobre esto hay muchos temas que abordar en la actualidad, en donde parece que algunas personas son aceptadas en ciertos círculos, pero ciertas personas por su pecado no son aceptadas en ciertos círculos. Ahora, lo que nosotros socialmente hagamos y como iglesia aún nosotros permitamos, no significa que Dios lo va a permitir. Y esto quiero dejarlo claro, porque en las iglesias muchas veces se nos acusa de tener a ciertas personas por aquí y por allá y no permitir a ciertas personas por allá y por acá por su nivel de pecado. Es que como el pecado de ellos es horrendo y aquel no es tan grave, a él lo dejan y a este no. La verdad es que todos deberíamos de ir en el camino de la santificación. Sea un pecado A o B, pequeño o grande, todos debemos tener conciencia de nuestro pecado y no tomar esa justificación para volvernos rebeldes, enojarnos, molestarnos, sino al contrario, ver qué es lo que Dios piensa respecto de nuestra vida, ver qué es lo que Dios piensa respecto de nuestra ignorancia, ver qué es lo que Dios piensa respecto a nuestra capacidad para reconocer lo que hay en nuestro corazón. Vamos a dejar este programa hasta aquí hoy. Que Dios los bendiga y nos vamos a seguir hablando obviamente más adelante para el desarrollo de lo que falta de la doctrina. Bendiciones a todos y que tengan un excelente día.